Muy buenos días, tardes o noches. Al hablar el maestro José Enrique Mota, y vamos a seguir con nuestra sección de conversión de unidades, en este caso en una tercera entrega, donde vamos a hablar de las unidades de conversión del tiempo. En este caso es un poco más sencillo realizar las unidades de conversión del tiempo, ya que básicamente las magnitudes son bastante sencillas o básicamente bastante similares. Entonces, de nueva cuenta, aquí tenemos una tabla de tabulación. La misma va a estar en la descripción del video, donde podemos ver aquí de forma vertical y de forma horizontal las diversas unidades de medidas y evidentemente aquí en la composición de la tabla sus diferentes equivalencias de una hacia otra. Entonces, recordando que para encontrar la equivalencia de una a otra, simplemente tenemos que ver dónde se encuentran ambas expresiones. Aparte de eso, hay también otra tabla que es básicamente para usar los nombres apropiados o específicos a diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, tenemos que un siglo equivale a 100 años, una década equivale a 10 años, un milenio equivale a 1000 años y así sucesivamente. Hay algunas que incluyen el lustro, que son 15 años, y así sucesivamente. Entonces, esta también va a estar aquí en la descripción del vídeo. Entonces, evidentemente, cada una debe de ser utilizada a modo de que pues se nos sea más fácil la implementación o básicamente para nosotros poder resolver esta clase de problemas. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios. El primero que tenemos es para transformar de años a hora. Bastante sencillo. Recuerdo que voy a la tabla y busco la conversión, el equivalente de año a hora. Aquí veo aquí la unidad de años y voy aquí a buscar en su contraparte la unidad de hora. Veo que la hora está aquí marcada con una H. Entonces, donde se encuentren ese factor va a ser el involucrado. Entonces, un año equivale a 8760 horas. Entonces, ese va a ser el factor de conversión que he de utilizar. 4 va a ir a multiplicar a 8760 con su correspondiente unidad de hora, que la vamos a escribir con una H. Entonces, resolviendo esa multiplicación bastante sencilla, 4 por 8760 nos da como resultado 35.040. Si quieren lo pueden comprobar. Entonces, a eso tenemos que colocarle también su unidad de medida correspondiente, que es hora. Y ahí con esa sencilla conversión terminamos el problema. Bien, vamos a ver aquí, es exactamente lo mismo, 12 días a segundo. Voy a ir a mi tabla y voy a buscar la conversión de días a segundo. Veo que aquí tengo días y veo que segundo está hasta acá. Entonces, donde se encuentren días y segundo, va a ese ser mi factor de conversión, que en este caso es 86.400. Bien, y es bastante fácil realizando lo mismo. Colocamos el 12, que es la cantidad normal, multiplicado con el factor de conversión, que es el 86.400 segundos. Bien, que no se nos olvide la unidad de medida. Entonces, esa es una multiplicación un poquito larga. 12 por 86.400. Este ha de dar como resultado 1.036.800. Bien, y hay que agregarle la unidad de medida, que todos sabemos que es segundos. Bien, y básicamente así es como se resuelven con todos. ¿Qué pasa aquí en este caso? Bueno, aquí tengo la unidad de días a años. Los días es una unidad un tanto pequeña en comparación con los años. Entonces, vuelvo y busco en la tabla cuál es el factor de conversión. Aquí tengo días, aquí tengo años, donde se encuentran, ese es el factor de conversión. 2.74 por 10 a la menos 3. Ese es un factor de conversión bastante sencillo para trabajar. Hay varios videos en mi canal donde explico de forma más detallada este concepto propio de notación científica, pero a simples rasgos se trabaja de la siguiente manera.
colocamos el factor completo con su correspondiente unidad de medida, que es años, y multiplicamos por el momento este factor que tengo aquí afuera con este factor o elemento que tengo aquí adentro. Esta parte la voy a obviar para el final. Bien, entonces sería 30 por 2.74, que da como resultado 82.2. Bien, solamente estoy multiplicando esos dos factores. Y ahora sí, de que tengo mi resultado, le agrego ese por 10 a la menos 3. Eso es en años. Bien, eso es en años. Ahora bien, si quiero ponerme más técnico para adaptarme mejor a la definición de notación científica, lo podría trabajar un poco. Con dejarlo hasta ahí ya estaría bien, aunque no de una forma correcta expresado. O sea, no estaría expresado de una forma correcta. Para eso yo tendría que correr el punto un lugar y me quedaría 8.22. Bien, y luego ese lugar que recorrí, como lo recorrí hacia la derecha, la cifra tiene que ser un valor que se añadiría, es decir, que se sumaría. Pero aquí tengo una expresión negativa y sería, por tanto, menos 3 más 1, que serían menos 2. Bien, atendiendo a la ley de los signos. Y me quedaría como años al final. Bien. Ya por último, también podemos usar la otra tablita en algunas clases de ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo 25 siglos, de siglos, llevarlos a años. Yo estaría usando esta tablita que me resulta más fácil, y aquí yo sé que un siglo equivale a 100 años. Bastante sencillo, porque simplemente tendría que hacer lo mismo. 25 siglos, pero de siglos a años, un siglo equivale a 100 años. Y sencillamente habría que multiplicar el factor que tengo aquí por fuera con el factor que tengo aquí adentro. Sería 25 por 100, me da como resultado 2500. Y eso serían años. Bien, bastante sencillo. Y ya por último, no siempre el factor va a estar multiplicando. Muchas veces si usamos esta tabla, podemos transformar de una unidad o de una escala que sea más pequeña a una escala que sea un poco más grande. Por ejemplo, aquí tenemos 700 días, transformarlo a semanas. Pero en este caso todos sabemos que una semana equivale a 7 días. Entonces, en este caso, en vez de hablar de una multiplicación, estaríamos hablando propiamente de una división, porque tendría que repartir esos 700 días en un número determinado de semanas. Entonces, serían 700 los días dividido entre los días que tiene una semana, que todos sabemos que son 7. Entonces, 700 entre 7 serían 100. Y esa serían la cantidad de semanas a los cuales se haría la conversión. Es decir, 700 días equivalen a 200 semanas. Bien, adjuntaré en la descripción las dos tablas para que así tengan una formación o puedan realizar cualquier tipo de ejercicio de forma más sencilla.